El capitalismo contemporáneo no necesita convencerte de que es el mejor sistema, solo necesita que te resulte imposible imaginar cualquier otra alternativa. Mark Fisher lo llamó a esto realismo capitalista. Es una operación ideológica específica, el cierre deliberado del horizonte de alternativas. En este video exploraremos cómo, desde la teoría de Mark Fisher, el realismo capitalista construye esta atmósfera mental, cuándo nace, por qué la depresión se volvió epidémica bajo esta lógica y cómo el sistema privatiza nuestro sufrimiento psíquico para neutralizar cualquier pensamiento de cambio. Para entender qué es el realismo capitalista, necesitamos empezar por lo que no es. No es una ideología en el sentido clásico. No te pide que creas que el capitalismo es justo, eficiente o moralmente superior. De hecho, el realismo capitalista funciona perfectamente bien incluso cuando todo el mundo está de acuerdo en que el sistema es corrupto, destructivo e insostenible. Fisher lo describe como una atmósfera mental, más que como un conjunto de ideas explícitas. Es el aire que respiramos, tan omnipresente que resulta invisible. El concepto aparece formulado en su libro Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa? Publicado en 2009, justo después de la crisis financiera global. Y el momento no es casual. Fisher observa algo paradójico. Acababa de colapsar el sistema financiero, los bancos habían sido rescatados con dinero público mientras millones perdían sus casas, la narrativa neoliberal sobre la eficiencia del mercado había quedado expuesta como una farsa brutal, y sin embargo, nadie podía imaginar una alternativa real. La crítica era generalizada pero completamente estéril. El sistema había sobrevivido a su propia bancarrota intelectual y moral. Fisher identifica el nacimiento del realismo capitalista en un momento histórico muy específico, los años 80 y la consolidación del proyecto neoliberal. Pero no es simplemente la victoria electoral de Reagan o Thatcher lo que marca este punto de inflexión. Es algo más profundo. Es cuando Margaret Thatcher pronuncia esa frase que se volvería el epitafio de toda una época. There is no alternative. No hay alternativa. Lo que Thatcher articuló explícitamente en los 80 se volvería en las décadas siguientes una verdad tan naturalizada que ya ni siquiera hacía falta decirla. Pero el realismo capitalista no alcanza su forma madura hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Francis Fukuyama lo celebró como el fin de la historia, la idea de que habíamos llegado al punto final de la evolución ideológica de la humanidad, que la democracia liberal capitalista era la forma definitiva y única de organización social posible. Fisher toma este diagnóstico triunfalista y lo invierte. Sí, la historia terminó, pero no porque hayamos alcanzado la perfección, sino porque se canceló el futuro. Lo que Fukuyama veía como victoria, Fisher lo diagnostica como clausura. Y aquí está el núcleo del concepto. El realismo capitalista opera mediante la naturalización de lo contingente. Hace aparecer como necesario, inevitable, parte del orden natural de las cosas, lo que en realidad es una construcción histórica específica. Fisher cita la famosa frase de Frederick Jameson y Slavoj Žižek: es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Y esto no es una metáfora. Literalmente producimos más películas, series, novelas y videojuegos sobre apocalipsis zombies, invasiones alienígenas, pandemias globales y colapsos climáticos que sobre sociedades organizadas de manera diferente al capitalismo. Nuestro imaginario colectivo puede concebir la extinción de la especie humana, pero no puede concebir un sistema económico distinto. Fisher señala algo crucial. Esta operación no requiere que nadie realmente crea en el capitalismo. No necesita fe, lealtad o entusiasmo. Solo necesita que actúes como si no hubiera alternativa. Puedes pensar que Amazon es una corporación distópica que explota trabajadores, los obliga a orinar en botellas para que no pierdan tiempo, destruye el comercio local y acumula un poder obsceno. Puedes saberlo, criticarlo, estar consciente de todo ello. Y sin embargo, seguís comprando en Amazon. ¿Por qué? Porque ¿qué más vas a hacer? Esta es la operación del realismo capitalista. No elimina la crítica, la vuelve inoperante.
Lo que distingue al realismo capitalista de formas anteriores de ideología es precisamente esta incorporación de la crítica. El capitalismo del siglo XIX necesitaba convencerte de que era justo. El capitalismo del siglo XX necesitaba convencerte de que era eficiente. El capitalismo del siglo XXI no necesita convencerte de nada. Puede absorber toda tu crítica, todo tu cinismo, toda tu desesperación y seguir funcionando perfectamente. Es más, funciona mejor así. Tu conciencia de que el sistema es corrupto no lo amenaza, lo refuerza, porque esa conciencia ya viene con la certeza implícita de que no se puede hacer nada al respecto. Fisher describe esta condición como un realismo que es pegajoso, que cubre todas las superficies. No es algo que se nos imponga desde afuera mediante represión o censura, es algo que reproducimos constantemente en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras expectativas, en la forma en que organizamos nuestras vidas. Cuando un estudiante pregunta ¿para qué sirve esto en el mundo real?, ese mundo real ya está codificado como el mundo del capitalismo. Cuando alguien dice tengo que ser realista sobre mis aspiraciones profesionales o vitales, ese realismo ya asume que las coordenadas del capitalismo son las coordenadas de la realidad misma. Y aquí Fisher introduce a un punto que será central en todo su análisis. El realismo capitalista no solo cierra el futuro político, cierra el futuro como tal. Vivimos en lo que él llama una lenta cancelación del futuro. A diferencia del capitalismo de posguerra, que prometía un mañana mejor, un progreso constante, nuevas posibilidades, el capitalismo contemporáneo solo puede ofrecernos más de lo mismo. Innovación sin novedad real, obsolescencia tranificada que no produce nada genuinamente nuevo, solo versiones actualizadas de lo que ya existe. El futuro se convirtió en una repetición infinita del presente. Esta cancelación del futuro tiene consecuencias psíquicas masivas que Fisher analiza en detalle. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender los mecanismos específicos mediante los cuales el realismo capitalista mantiene este cierre del horizonte de alternativas. Porque no es solo una cuestión de ideología o propaganda, es una reorganización completa de nuestras estructuras mentales, de nuestra relación con el tiempo, de nuestra capacidad misma de imaginar. El realismo capitalista no se mantiene mediante la represión directa de alternativas, sino mediante algo mucho más sofisticado, la producción de una ontología donde las alternativas resultan literalmente impensables. Fisher identifica varios mecanismos mediante los cuales esta operación se sostiene, y todos comparten una característica. Funcionan de manera inmanente, desde dentro de nuestras propias prácticas y subjetividades. El primer mecanismo es lo que Fisher llama la reflexividad incorporada del capitalismo tardío. A diferencia del capitalismo industrial clásico, que operaba mediante la imposición ideológica directa, el capitalismo contemporáneo ya incorporó toda la crítica posible dentro de sí mismo. Tomemos el ejemplo de la cultura corporativa. Las empresas tecnológicas de Silicon Valley no te venden alienación y explotación con la estética gris de la fábrica fordista. Te venden disrupción, innovación, cambiar el mundo. Usan exactamente el lenguaje de la contracultura de los 60, creatividad, autenticidad, liberación, para venderte tu propia precarización laboral. Fisher analiza esto en detalle con el caso de la música y la cultura. En los años 60 y 70, había una tensión productiva entre la cultura mainstream y la contracultura. Existía algo llamado lo alternativo que realmente operaba como alternativa, como afuera del sistema. Pero el capitalismo aprendió a metabolizar esa tensión. Hoy, lo alternativo es una categoría de mercado más. Lo radical es una estética que se vende. La autenticidad es una marca. Spotify tiene playlists de música anti-establishment producidas por algoritmos corporativos. La rebelión se convirtió en producto cultural antes de que pueda siquiera articularla. Este proceso Fisher lo rastrea hasta lo que llamó el movimiento punk. El punk rock en sus inicios representaba una ruptura real con la industria musical, una estética de la negación que rechazaba la mercantilización. Pero observa lo que pasó. En menos de una década, el punk se convirtió en museo, en nostalgia, en moda retro que se vende en cadenas de retail. El sistema no destruyó al punk enfrentándolo, lo absorbió, lo convirtió en estilo, lo vació de su potencial negativo. Y esto no fue un accidente, es el mecanismo fundamental del realismo capitalista.
cooptar la energía de lo que lo niega y convertirla en combustible para su propia reproducción. Fisher extiende este análisis a la educación, y aquí el diagnóstico se vuelve brutal. La universidad neoliberal no produce conocimiento crítico, produce lo que él llama business ontology, una forma de pensar donde toda actividad humana debe traducirse al lenguaje del management, la eficiencia y el retorno de inversión. Los estudiantes ya no son estudiantes, son consumidores de servicios educativos. Los profesores ya no son intelectuales, son proveedores de contenido. El conocimiento mismo debe justificarse en términos de empleabilidad y habilidades transferibles al mercado laboral. Pero note la operación. Esto no se presenta como ideología, se presenta como simple realismo. Cuando un estudiante pregunta, ¿de qué me sirve estudiar filosofía si no voy a conseguir trabajo?, ese estudiante no está siendo cínico o materialista. Está reproduciendo perfectamente la lógica del realismo capitalista, donde el valor de cualquier actividad humana ya está predeterminado por su función dentro del sistema. La pregunta misma ya asume que las coordenadas del capitalismo son las coordenadas de lo real. Fisher identifica otro mecanismo crucial, lo que él llama la cultura de la auditoría. Vivimos en un régimen de evaluación permanente, donde todo debe ser medido, cuantificado, rankeado. En el trabajo, evaluaciones de desempeño constantes. En la educación, test estandarizados, métricas de calidad, rankings universitarios. En las redes sociales, likes, seguidores, engagement. La cultura de la auditoría produce una forma específica de subjetividad. El sujeto que se automonitorea constantemente, que internaliza la mirada evaluadora del sistema. Y aquí está lo perverso. Este régimen de evaluación permanente se presenta como transparencia, como mejora continua, pero su función real es otra. Es convertir toda actividad humana en datos cuantificables, eliminar cualquier dimensión que no pueda ser capturada en métricas. La enseñanza se reduce a puntajes en exámenes. La salud se reduce a pasos contados en tu smartwatch. Las relaciones sociales se reducen a métricas de engagement. Lo que no puede medirse simplemente deja de existir como real. Fisher analiza también la reorganización temporal del capitalismo tardío. El tiempo del realismo capitalista es lo que él llama un presente perpetuo. No hay pasado real, solo nostalgia modificada, revivals estéticos que circulan como mercancía cultural vacía. Todas las décadas previas están disponibles simultáneamente como estilos de consumo, despojadas de su contexto histórico específico. Los 80, los 90, los 2000, todos conviven como opciones estéticas en un presente plano donde nada realmente pasa. Y no hay futuro real tampoco. Lo que llamamos futuro es solo extrapolación del presente. Fisher señala algo perturbador. Comparemos la imaginación del futuro en los años 60 con la imaginación del futuro hoy. En los años 60 pensaban en colonias espaciales, en formas radicalmente diferentes de organización social, en transformaciones tecnológicas que cambiarían fundamentalmente la vida humana. Y hoy, nuestro futuro es básicamente el presente pero con mejores pantallas. Más rápido, más conectado, pero fundamentalmente lo mismo. El iPhone 15 no es cualitativamente diferente al iPhone 1, es cuantitativamente superior en el mismo paradigma. Esta cancelación del futuro se manifiesta claramente en cómo tratamos la crisis climática. Fisher es mordaz en este punto. Sabemos que el capitalismo está destruyendo literalmente las condiciones de posibilidad de la vida humana en el planeta. No es especulación, es ciencia establecida. Y sin embargo resulta más fácil imaginar el colapso total de la civilización que imaginar una reorganización económica que detenga ese colapso. Las películas de desastres climáticos son superproducción comercial, pero una película sobre, digamos, nacionalización de la industria energética es impensable. Podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del mercado. Aquí Fisher identifica lo que él llama la incorporación del desastre. El capitalismo puede metabolizar incluso su propia destrucción del planeta. La crisis climática se convierte en nueva oportunidad de mercado, tecnología verde, bonos de carbono, consumo responsable. El desastre se vuelve motor de acumulación. Y más importante, el problema se individualiza. No se trata de transformar el sistema de producción, se trata de que vos recicles, uses bolsas de tela, compres productos sustentables. La responsabilidad estructural se convierte en culpa individual. Y esto nos lleva al mecanismo más insidioso del realismo capitalista,
la privatización de todo problema estructural. Cada crisis sistémica se traduce inmediatamente en fracaso personal. No consigues trabajo estable porque no te adaptaste al mercado. Estás endeudado porque no administraste bien tus finanzas. Estás exhausto porque no sabes manejar el estrés. Esta operación es perfecta porque hace que la víctima del sistema se culpe a sí mismo por los efectos de ese sistema. Fisher dedica una parte central de su análisis a demostrar cómo el realismo capitalista convierte crisis estructurales en patologías individuales. Y lo hace con un argumento provocador. La epidemia de depresión y ansiedad que caracteriza a nuestra época no es un problema médico que requiere soluciones farmacológicas individuales. Es un síntoma político que señala el fracaso del sistema para sostener condiciones de vida dignas. La operación es precisa. Tomas un problema producido por condiciones materiales específicas, precarización laboral, destrucción de redes de apoyo social, atomización, competencia permanente, inseguridad económica constante y lo convertís en un déficit químico en el cerebro del individuo. El sufrimiento se medicaliza, se privatiza, se vuelve responsabilidad personal. No vivís en un sistema que te enferma. Vos tenés un desorden que necesita tratamiento. La solución no es transformar las condiciones que producen el malestar, es que vos te adaptes mejor a esas condiciones. Fisher es brutal en este diagnóstico porque él mismo vivió con depresión durante años. No habla desde la teoría abstracta, habla desde la experiencia encarnada de lo que significa ser tratado, como si tu sufrimiento fuera un problema técnico de neuroquímica y no una respuesta racional a condiciones irracionales. Y señala algo crucial. La depresión bajo el realismo capitalista tiene una forma específica. No es la melancolía romántica del siglo XIX. Es lo que él llama una depresión hedónica. Podés seguir funcionando, seguir consumiendo, seguir trabajando, pero experimentas una especie de aplanamiento afectivo, una incapacidad para sentir que nada importa realmente, que nada puede cambiar. Esta forma de depresión es perfectamente funcional al sistema. Un sujeto deprimido en estos términos no se revela, no organiza, no imagina alternativas. Una persona deprimida que se culpa a sí misma es mucho más funcional que un revolucionario que señala las contradicciones del capitalismo. Simplemente continúa, en piloto automático, reproduciendo las condiciones de su propio malestar. Y cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, el sistema ofrece una salida. Terapia individual, medicación, técnicas de manejo del estrés, aplicaciones de meditación. Todo diseñado para que vos te adaptes mejor al sistema, nunca para cuestionar el sistema mismo. Fisher conecta esto con lo que analizamos antes sobre la cultura de la evaluación permanente. El sujeto neoliberal debe monitorearse constantemente, optimizarse, mejorarse. Cuando falla en esta tarea imposible de autooptimización infinita, la culpa es suya. No trabajaste lo suficiente en tu marca personal. No desarrollaste las habilidades correctas. No fuiste lo suficientemente resiliente. La resiliencia, de hecho, es una de las palabras que Fisher identifica como centrales a esta operación. Se te exige que absorbas el golpe de las crisis sistémicas y te recuperes rápidamente, sin cuestionar por qué esos golpes siguen viniendo. Pero acá Fisher introduce algo fundamental. Esta privatización del sufrimiento es también el punto más vulnerable del realismo capitalista, porque la contradicción se vuelve insostenible. El sistema te dice que la depresión es tu problema individual mientras produce depresión masivamente. Te dice que tu precariedad es tu fracaso personal mientras precariza sistemáticamente toda forma de vida. Te dice que la crisis climática se resuelve con tus elecciones de consumo individual mientras las corporaciones destruyen el planeta a escala industrial. Y es en esta contradicción donde Fisher ve la posibilidad de una ruptura. El primer movimiento político, argumenta, es repolitizar el malestar. Reconocer que lo que experimentas como fracaso personal es en realidad el efecto de condiciones estructurales. No es autoayuda, no es consuelo psicológico, es un cambio ontológico en cómo entiendes tu sufrimiento. Pasar de «estoy deprimido porque hay algo mal en mí» a «estoy deprimido porque vivo bajo condiciones que producen depresión sistemáticamente» abre un espacio político completamente diferente. Fisher insiste en que esto no niega la realidad del sufrimiento individual, ni sugiere que la medicación o la terapia no puedan ser necesarias. Lo que niega es que el problema sea fundamentalmente individual y que la solución sea fundamentalmente adaptación. Una vez que reconoces que tu agotamiento, tu ansiedad, tu sensación de futilidad son respuestas racionales a un sistema irracional, la pregunta deja de ser ¿cómo me adapto mejor? Y se convierte en
cómo transformamos las condiciones que producen este malestar. Pero Fisher es claro, esto requiere construir instituciones y espacios colectivos. El realismo capitalista se sostiene en la atomización, en la destrucción de toda forma de solidaridad que no esté mediada por el mercado. Entonces la respuesta no puede ser individual. Necesitas espacios donde la lógica del mercado no opere, donde no todo sea transacción, donde puedas experimentar formas de relación social que no estén codificadas como competencia o consumo. Fisher habló mucho sobre la importancia de la educación pública, de espacios culturales comunes, de organizaciones colectivas que operen bajo principios diferentes a la mercantilización. Y aquí Fisher introduce algo que puede sonar paradójico. Recuperar el futuro requiere recuperar el pasado, no como nostalgia, sino como memoria de que las cosas fueron diferentes y, por lo tanto, pueden ser diferentes otra vez. El realismo capitalista necesita que creas que siempre fue así, que esta forma de organización social es natural y eterna. Recuperar la memoria de que el neoliberalismo tiene algo más de 40 años, que la mercantilización total de la vida es reciente, que hubo momentos donde existían instituciones públicas fuertes, educación gratuita, derechos laborales sólidos, es recuperar la prueba de que las alternativas no solo son imaginables, existieron. Fisher identifica también otro punto de ruptura, las contradicciones materiales del sistema. La crisis climática es la más obvia. El capitalismo está destruyendo literalmente las condiciones de posibilidad de su propia reproducción. En algún momento, la ficción de que no hay alternativa choca contra la realidad material de que este sistema no puede continuar. Fisher no era ingenuo respecto a esto. No creía que el sistema fuera a colapsar solo y que de sus cenizas emergería algo mejor. Al contrario, advertía que sin un proyecto político articulado, el colapso solo produciría barbarie. Por eso Fisher insistía en algo que suena simple pero es radicalmente difícil bajo el realismo capitalista. Necesitamos volver a desear. No el deseo manipulado del consumo, sino el deseo político de un mundo diferente. El realismo capitalista no solo clausura el futuro, clausura el deseo. Te enseña a desear solo dentro de los límites de lo que el sistema puede ofrecer. Recuperar la capacidad de desear algo más allá de esos límites, de imaginar formas de vida genuinamente diferentes, es el primer acto de resistencia. Fisher sabía que esto era difícil. Sabía que él mismo luchaba contra la depresión que el sistema producía, que predicar la politización del malestar no te inmuniza contra ese malestar. Pero insistía en que reconocer el origen político de nuestro sufrimiento, construir espacios colectivos, recuperar la memoria de que hubo y puede haber alternativas, era el único camino para romper la atmósfera asfixiante del realismo capitalista. No ofrecía garantías, no prometía victoria fácil, ofrecía algo más modesto y más difícil. La posibilidad de volver a pensar que otro mundo es posible.